Faltan 25 minutos para las 9 de la noche. Estamos en vivo por el 8 y ya tenemos nuestra invitada. La tenemos vía A ver. Zoom. La presentamos, señor director. Hoy piensa San Juan con nosotros Liliana Franco. Es periodista, tiene 2 hijas, 2 nietos. Miren, el currículum de Liliana, resumirlo, la verdad que es muy difícil. Hemos destacado, acreditada en Casa Rosada y el Ministerio de Economía en ámbito financiero desde hace más de 20 años, por decir algo. Estudió periodismo y economía en Alemania. Tiene 2 libros secretos de la Casa Rosada, 6 ediciones y secretos de los ministerios de economía. Miren si sabrá. Por más de una década ha sido docente de materias de macroeconomía en un posgrado realizado en un instituto alemán. Vaya, sí, Bien. del tema es autoridad. La frase que eligió Liliana que la identifica. Le preguntamos, Liliana, ¿qué te identifica? Dicen que soy confiable, periodísticamente hablando. Qué linda, Querida Liliana, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un lujo para nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por recibirme. Bueno, la verdad que te queríamos tener en este espacio especialmente para, hacer un análisis de lo que nos pasa, de la vida, de las cosas. La economía hoy nos gobierna y básicamente estamos permanentemente expectantes de la realidad que pretendemos se proyecte. ¿Se puede anticipar la economía en la República Argentina hoy, Liliana? Sí, 2 días. O 3 días. No, la verdad, ese es uno de los grandes problemas. Ese es uno de los grandes problemas. El que yo no te pueda contestar cuáles las proyecciones económicas de un país. Ese es el problema. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el mejor ejemplo lo tenés hoy. Hoy subió mucho el dólar llamado turístico. Porque la incertidumbre es lo que genera preocupación y algunos, bueno, huyen al dólar, otros no invierten y básicamente yo eso no lo veo todavía como que hay decisión del gobierno, voluntad más que decisión, de pensemos en políticas de mediano plazo, que entonces yo te podría contestar con más seguridad, podemos hablar de que la Argentina en 5 años va a hacer tal o cual cosa. Pero sin embargo, todavía ese famoso consejo o el llamar a todos los sectores de la oposición para, bueno, definamos políticas de mediano plazo, queda en palabras, no en los hechos. Entonces yo te puedo contestar qué puede pasar esta semana en materia económica, te puedo decir qué es lo que cree el gobierno que va a pasar una vez que terminemos la pandemia. Cree realmente que la economía va a empezar a recuperarse. Sin embargo, los pronósticos del consenso de los economistas privados hablan que incluso, aún con una recuperación lógica, porque has caído tanto que te vas a recuperar, hablan de un año 2021 con un crecimiento muy, muy pobre, entre 3-4%. Algunos aventuran un 5%, pero venís del subsuelo. Entonces, obviamente, lo llaman a veces algunos el rebote del gato muerto. Obviamente pegas un salto, pero eso no significa un crecimiento constante y que permita... Clarísimo lo que estás diciendo. Liliana, Gabriel Martín te saluda. Buenas noches. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas noches. Respecto a ese tema, quería consultarte. Las reservas del Banco Central se encuentran a unos niveles mínimos, ¿no es cierto? Se habla de menos de 10.000 millones de dólares en cuanto a su disponible. ¿Cómo analizás la disponibilidad, sí. Exacto. ¿Cómo analizás vos, o por lo menos qué pensás vos que van a hacer desde el gobierno a través de la política cambiaria? Es decir, ¿se van a seguir proyectando las extracciones de $200 mensuales? ¿Va a haber nuevas políticas? ¿Va a haber otras restricciones? ¿O vos pensás que esto va a poderse mantener al menos en lo que resta del 2020? No, el gobierno va a tener que hacer algo. Lo que pasa es que con los años que tengo, generalmente el tipo de restricciones al acceso a divisas no se suele comunicar con mucho tiempo. Esto lo tomás la decisión y al día siguiente pasa. Lo que pasó este sábado, que el presidente reconoció su preocupación por la extracción de los $200 mensuales que tienen permitido los argentinos, precipitó que rápidamente hacia la tardecita
en la práctica lo desmintieran al presidente en off the record, diciendo no se va a permitir por temor a que se dispare el dólar, que hoy se dispara un poco, el dólar turístico y también el dólar blue o paralelo o en negro, como lo quieran llamar. Yo creo que no, creo que el gobierno ya está poniendo restricciones, de hecho empezó con el sector automotriz, al establecer el sector automotriz es un sector que importa mucho, también exporta, pero bueno, la condición planteada fue, bueno, vos por lo que importás, garantizame que exportás, vale decir 1 a 1, y yo creo que esto lo va a extender, y a mi juicio no le queda otra que restringir el acceso. ¿Es un 1 a 1? No, yo creo sinceramente creo que el dólar ahorro, los $200, creo que lo van a restringir. No es información, es simplemente análisis de la situación. No puede dejar que el Banco Central siga perdiendo reservas. Y no te quedan muchos lados de donde... Claro. Y además vos le tenés que permitir a las empresas que puedan girar aquellas, por ejemplo... obligaciones que tengan, porque si no te frena la actividad. Entonces, en tren de cortar, e indudablemente van a cortar eso. Y les salva una cosa, que nadie está viajando al exterior, me refiero. Claro. Sí, clarísimo. Y ya empezó, sin que se anuncie, aquellas personas que compran, vieron vía, perdón, la marca, ¿no? Amazon o sí, no hay problema. Ya hay problemas. Ya uno entra y dice, quiero comprar una PC, por ejemplo, que te la mandaban a la puerta de tu casa, hasta hace unos días uno lo podía hacer, y ahora ya no. Pero eso no lo anunciaron, pero vos te encontrás que ya no lo puedes hacer. Sí, la realidad está marcando otra cosa. Liliana, quizás bajo una visión un tanto más política, creo entender que en alguna de tus declaraciones hablaste de, y de tus análisis, de la necesidad urgente de reemplazar planes por trabajo. ¿Cómo es cómo se puede hacer esto en una Argentina que prácticamente está viviendo del Estado? Y que ahora encima está justificado que viva del Estado, porque digamos ahora vos no estás pudiendo trabajar. O sea, yo en realidad es una columna que escribí en donde puse distinta información. Hoy con cualquier persona que hables del gobierno te habla de sustituir planes por trabajo. Y casi todas las propuestas empresarias que se acercan al gobierno hablan de lo mismo. Todos tienen un denominador común, que es generar empleo. E incluso los mismos sindicalistas de algunos sectores están muy preocupados para tratar de no perder afiliados trabajadores que no cierren empresas, etc. Pero una de las realidades que al menos pasa aquí en AMBA es que los salarios han caído mucho, vienen cayendo, porque recordemos que venimos de 2 años, el último gobierno de Macri, 2 años, los 2 últimos años, con caída del PBI, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, etc. Entonces, hoy te encontrás con la paradoja que los salarios más bajos de los trabajos más comunes, los más fáciles de emplear, que no te demanda demasiada estudios o lo que fuere, están casi similares a lo que podés recibir con planes y alguna changuita. O casi, te diría, en algunos casos, más. Se percibe más con un par de planes. Y no estoy diciendo de que la persona no quiera trabajar, estoy describiendo una situación objetiva entre ir a trabajar a un lugar, en el caso de AMBA, donde estamos hablando de Capital o el Gran Buenos Aires, viaja una persona de pronto 2 o 3 horas, eso le significa gasto del colectivo y no es poco, si bien está subsidiado igual pesa en el bolsillo. ¿Cuán viable puede ser un país? Liliana, ¿cuán viable puede ser un país si te está conviniendo tener un plan antes que un trabajo? Y cuando los gastos de la política son los que existen. O sea, no tenés desarrollo si no tenés ahorro.
Y no tenés desarrollo si no te conviene trabajar, obviamente, es inviable. Yo creo que esto es una circunstancia coyuntural en este sentido, de que los salarios están bajando. Recordemos que por la pandemia muchísima gente está cobrando el 75% o el 70% de su salario, si es que todavía tiene empleo. Pero, y entonces el plan, en el fondo, estando en tu casa sin gastar, es más conveniente que salir a trabajar. Más conveniente económicamente, estoy diciendo. Claro. No Sí, cuestiono si quiere o no trabajar. Es un tema económico. Ahora, ¿es inviable? Por supuesto que es inviable. Pero la buena noticia es que hoy el gobierno es absolutamente consciente de que esto así no cierra, no se puede. Y es consciente el kirchnerismo que, en definitiva, aún cuando el país crecía tanto, a tasas chinas, como decían, igual se mantuvo el asistencialismo. Porque que hoy haya asistencialismo del Estado es necesario. Si un señor no puede vender, no puede abrir su comercio, más bien que lo tenés que ayudar. O alguien perdió el empleo por culpa de la pandemia. Pero, ¿por qué lo hiciste o lo mantuviste cuando tu país crecía? Cuando tu país generaba empleo. Liliana, ¿qué análisis hace Alberto Fernández, teniendo en cuenta que sos acreditada ahí en Casa Rosada, respecto de la marcha del día de ayer? Habrás notado que, salvo el jefe de gabinete, que su comentario no fue respondiendo a la marcha, sino básicamente a través de un Twitter o una declaración, creo, a la agencia Telam, me parece. Básicamente pidió disculpas al personal de salud porque hubiera esta concentración, y luego llamó a que se hubiera un aplauso por el personal de sanidad a las 9 de la noche, o a las 8 de la noche, no me recuerdo bien. Salvo eso, no hubo una contrarréplica, cosa que sí hizo Macri. Macri sí mandó un mensaje. ¿Por qué? Porque bajaron un poco el decibel, no alimentaron desde el gobierno, porque toda marcha al que gobierna lo perjudica, lo erosiona un poco. Entonces tuvieron una actitud, si querés, prudente, en el sentido de no alimentar más el tema. Siempre tenés voces más marginales, pero el presidente no habló, no dijo nada, no tuiteó nada, solo tuiteó lo de San Martín. Y salvo el jefe de gabinete, que hizo este comentario pidiendo esta declaración en el sentido pidiendo disculpas al personal de salud, no hubo una réplica fuerte del oficialismo o del gobierno. Sí hubo un mensaje, a mi juicio, que no ayuda a que no haya grieta, de parte del expresidente Mauricio Macri, en este momento ha estado, no sé dónde es la sede de la FIFA, pero está ahí. En Suiza. Sí, está en Suiza. Sí, Suiza. En Suiza. Bueno, y sí, como elogiando la marcha. Sí. Hay un sector del propio gobierno que no le interesa agigantar la grieta, porque gobiernan. Y cuando vos gobernás, si la grieta se pone cada vez más importante, es muy difícil llegar a consensos. Y hoy en día, si siempre hizo falta consensos para determinar políticas de Estado, calculen hoy en día, con una pandemia que va a dejar al país peor, que se está estimando la caída del PBI, del Producto Bruto Interno, es decir, lo que producimos todos, es más del 13%. Entonces es una brutal caída, similar al del 2001, pero con un agravante. En el 2001 el mundo crecía, nosotros tuvimos una crisis, pero no el mundo, y ahora nosotros vamos a tener esta caída, y encima el mundo también está en recesión. Entonces, cuando vos estás en la Casa Rosada y tenés que gobernar, ahí te das cuenta que a veces se necesitan consensos. Y ya me veo venir la pregunta, ¿pero y cómo? Y están discutiendo ahora la reforma en el Senado, la reforma de la justicia, que es lo que dio lugar a la marcha. Y bueno, esas son las cosas que nunca terminé de entender. Bien. Sí, claro. Y cortito para el final, Liliana, dentro de la Casa de Gobierno se puede más o menos saber si el que gobierna es Alberto o la que gobierna es Cristina. Alberto y Cristina.
No se me rían, no se me rían. Pero yo dije tan determinante, no, porque sonó tan determinante. Alberto. Pero no, claro. se lo firmo. O sea, Alberto gobierna y Cristina también. Ahora, esto no quiere decir que Cristina en un escritorio firma cosas y le dice, che, No, Alberto, porque no puede, si no lo haría. pero tiene un rol muy importante. Es la socia principal de Alberto. Bueno, ¿y debe ser así o no? Y sí, lo que pasa es que Cristina tiene una actitud, fíjense que ella no habla prácticamente, salvo en el Senado, que es su rol, obviamente, Claro. pero tiene una actitud como de marcar distancia de la cosa coyuntural. Bien. Yo no creo que Cristina le mande a la mañana a Alberto, sacame esta resolución o esta medida, pero que se ven mínimo una vez Se por whatsappean. y que discuten y que hablan pero no es Alberto un títere de Cristina. Bien. No. Directamente Bueno, gobiernan los dos. No muchas necesita gracias. ser Bueno, títere. ahí hemos tenido a la querida Liliana con nosotros. Qué Un lujo, placer. qué Gracias. interesante Muchas gracias. poder analizar contigo con tanta claridad. Liliana, muchísimas gracias. Es un A verdadero ustedes. honor poder pensar San Juan y pensar la Argentina con tu mirada, con tu enfoque. Muy amable. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias.